Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo sé que vamos a hablar de tipos de clientes, de manejos de objeciones, bueno, eso es cómo caracterizamos al cliente, pero quiero dedicarle este video al concepto del cliente y cómo es de importante la opinión de un cliente. Va a haber un poco de confusión entre el cliente y el consumidor. Entonces, el cliente es esa persona que paga por tu servicio, por tu producto, ¿cierto? Esa persona con la que tienes ese intercambio comercial. A veces las personas se confunden y dicen, bueno, un cliente es desde el momento de la cotización, ya es un cliente, ¿cierto? Ese puede ser tu cliente prospecto, ese es tu cliente potencial, que además ojalá cumpla esas características del cliente, como que tenga, acuérdate de ese avatar del que hablábamos, que tenga esas características, es tu cliente prospecto. El momento en que tú haces un intercambio con el cliente, pues ese cliente ya se convierte como en tu cliente real, por así decirlo. El cliente no siempre es el consumidor y eso ya lo habíamos hablado en otro video. Es decir, el consumidor puede ser esa persona que disfruta del pedido que te hizo tu cliente. Por ejemplo, no sé si has visto en los shampoos de los niños, entonces estratégicamente, a manera de estrategia de mercadeo, los shampoos los ponen a los niños, les ponen dibujitos, les ponen orejitas como de Minnie Mouse. Eso es una estrategia, porque digamos que los que fabrican este tipo de productos saben que van a enamorar al consumidor y van a presionar para que el cliente compre. Así es, date cuenta la diferencia entre el consumidor y el cliente. Entonces, ¿quién es el cliente? El cliente es el que tiene la disposición a pagar y el que tiene ese intercambio económico contigo, donde hay una contraprestación, él te paga dinero, tú le das un producto. Quiero decirte que aunque muchas personas y muchas empresas tienen una filosofía de que el cliente siempre tiene la razón, yo como evaluadora de servicio al cliente te puedo decir que no es verdad que el cliente siempre tiene la razón. Por eso siempre es importante que nosotros tengamos muy claras nuestras políticas. El cliente no tiene la razón cuando no tiene en cuenta tus políticas, cuando em, trata de alterar o cambiar las reglas del juego en el proceso. Ahí el cliente no tiene la razón. No significa que el cliente por ser cliente y por haber adquirido un producto, tú pues tienes que hacer todo lo que el cliente quiera. Una cosa es la actitud de servicio y otra muy diferente es cumplir los caprichos de un cliente. Nos vamos a encontrar con cantidad de clientes, por eso lo tipificamos, por eso los clientes tienen unas características. Sorprendentemente yo me he dado cuenta que tanto los clientes en Colombia como por ejemplo en Portugal, donde tengo una amiga manualista, que ella hace cosas en cartón, muchos más materiales, pero a veces hace cosas en fieltro. Ella me cuenta que experiencias de clientes y nos damos cuenta que definitivamente vivimos las mismas situaciones a pesar de estar en países distintos. Uno pensaría que por idiosincrasia los clientes europeos son de una forma distinta y que los latinos somos de formas distintas. Y mira que no, afrontamos las mismas situaciones. Las clientas tienen, digamos, las mismas quejas, las mismas exigencias, quieren todo para allá, quieren precios bajos, les gustan, les interesa hacer ajustes. Muchas veces te exigen pruebas, te exigen muestras. Entonces, bueno, sabemos y tenemos que vivir con eso, es decir, los clientes, aunque no siempre tienen la razón, no podemos por el hecho de que tengan exigencias, simplemente darles un maltrato o ignorarlos o ignorar sus mensajes, no, tenemos es que saber comunicar con el cliente y poderle explicar y expresar nuestras políticas. Esa, en cuanto a la parte negativa, que yo creo que a lo largo del curso he hablado y he sido muy de que tengas cuidado, de que te blindes, he hablado como en ese aspecto como muy, muy fuerte sobre los clientes. Y quiero hacer una reflexión y en realidad es que gracias a los clientes nosotros existimos. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que respirar profundo cuando no nos gusta lo que nos dicen, pero los clientes al mismo tiempo son absolutamente hermosos y generosos en sus comentarios. Una persona que te elige a ti
te elige porque le da valor y porque tiene esa disposición a pagarte a ti por el servicio. Entonces, eso es algo que tienes que agradecer. Entonces, date cuenta que tienes que tener como caminar muy cuidadosamente porque una cosa es hacer lo que el cliente quiera y otra es que lo consientas, que sepas cuándo merece consentir, cuando tú quieres darle un obsequio, cuando quieres darle un descuento. Ese tipo de cosas son válidas. El cliente no es algo negativo, no es alguien negativo para tu negocio porque gracias a él tú puedes seguir adelante, gracias a que te eligió entre todas las opciones que tenía. Y hay una cosa súper importante que te quiero contar. Tú tienes que tener los oídos muy, 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 muy abiertos y los tienes que tener así, mira. ¿Por qué te lo digo? Yo he contado en mis redes sociales y conté aquí al comienzo del curso que yo empecé con mi ramo de novia. Esa fue mi petición. Fue un proyecto con el que yo quise empezar y estuvo lejos de pensar en que iba a ser un negocio, que se iba a convertir en un negocio real. Cuando yo empecé a publicar mis muñequitos que hacía para mis sobrinos y todo, una amiga del colegio con la que yo había estudiado me dijo, ay, Pame, tú haces eso, ¿por qué no me haces esto? Hazme una muñeca grande para mi hija. ¿Por qué no me haces, mira, tengo un baby shower y me gustaría de pronto un cuentico que tenga títeres? Mira, así empezó todo. Yo le empecé a hacer cosas a ella, obviamente a precio súper económico, súper barato, porque pues yo decía, pues lo voy a intentar, le daba un precio, no sabía calcular los precios, entonces yo le decía, bueno, pues sí, yo te lo hago y te cobro, no sé, X cantidad. Y ella, claro, feliz porque pues, pero mira que ella me dio ideas y yo empecé a darme cuenta que, claro, en mi concepto de servicio al cliente siempre hablábamos de escuchar y yo la teoría me la sabía, pero en la práctica entendí por qué escuchar al cliente es tan importante. En el tema del empaque, cuando hablemos de empaque, te voy a contar el tema de, por ejemplo, una clienta que me marcó a mí muchísimo en su opinión, porque me dijo que el empaque que yo le había entregado, una gatica que le hice, eh, pues como que ya había llegado la caja grande, yo usaba una caja grande, y que cuando la abrió, la gatica como chiquita y ella quedó como aburrida. Pero mira que esa opinión de mi cliente me ayudó a mejorar el empaque y a darme cuenta que yo sí necesitaba un empaque un poco más pequeño para productos más pequeños. Entonces date cuenta que los clientes y las opiniones de los clientes le ayudan a uno mucho a mejorar. Pero además el tipo de productos, como te decía, por ejemplo, mi amiga la que me mandó a hacer eso, entonces ya después me acuerdo mucho que yo, si no estoy mal, los primeros muñecos personalizados que yo hice, o sea, la versión muñequito, de personas reales, no personajes, fue los personajes de Pulp Fiction, de esa película. Entonces está el hombre moreno con barba y está John Travolta, que era el otro personaje. Entonces yo los hice a ellos dos. Tengo personas que todavía se acuerdan de esos muñequitos. Quedaron súper geniales y yo no conocía que yo podía hacerlo y me lancé, me arriesgué. Dije, bueno, pues ¿qué tengo que perder? Pues esta persona me pidió ese muñeco porque se lo quería regalar a su esposo, esos muñecos, y los hice y encantaron. Y a partir de ahí, otras personas vieron esa foto y me empezaron a decir, oye, Pamela, ¿y tú no harías a mi hijo? ¿Y por qué no por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces esto? Y así, 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 y así, y así hasta el día de hoy. Tengo una amiga que me dice, uy, no, Pamela, es que tú eres súper creativa, es que es impresionante todas las cosas que se te ocurren. Y yo le digo, es que no se me ocurren a mí, se le ocurren a mis clientes. Es que miren, es impresionante. Por ejemplo, yo hice unos organizadores de tapabocas, no sé si de pronto los viste en mis redes sociales. Y yo decía, las personas me decían, no, muy buena idea, qué cabezazo, porque claro, ahorita con todo el mundo con tapabocas y uno llegar de la calle, quitárselo y ponerlo ahí sin que se confunda con los tapabocas del resto de la familia. No, no fue mi idea, fue simplemente que una amiga que es médico, tiene su esposo médico, tiene sus hijos y que pues ella misma hizo uno con tela cosido súper feo y se le rompió obviamente. Y ella me dijo, Pamela, ¿tú no me harías un portatapabocas? Y yo, pues sí, pues claro, yo tengo la máquina de coser, tengo vinilo textil, tengo material, tengo lona, los está haciendo en lona.
Pues sí, yo te la hago. Pues sí, ya sabía que la podía hacer, entonces le dije, sí, te cobro tanto, y listo, ta, ta, ta. Hice el primero y publiqué ese y de ahí me pidieron un montón más. No sé, creo que alcancé a hacer como 10. Entonces date cuenta que tú tienes que estar muy abierta a oír al mercado. ¿Qué me ha pasado? Que yo algunas veces, y mi esposo me dice, chistoso porque te pasa mucho. Yo, por ejemplo, un día me desperté con ganas de hacer alguna cosa. No sé, simplemente quiero hacer, no sé, ositos. Y yo los hago y me parecen espectaculares, preciosos. Fue la idea que se me vino a la cabeza. Yo dije, no, esto pega porque pues están súper bonitos. Y resulta que cuando me voy a dar cuenta, no, pues no, simplemente no gustaron tanto como yo me imaginé. Y pues no, nadie los compra y se me quedan ahí en stock y los tengo que después sacar para una feria. Cuando hablemos de descuentos, te hablo sobre el tema de las ferias. Entonces, a mí me ha pasado, lo chistoso es que esos productos que yo tengo para feria, normalmente son cosas que se me ocurrieron hacer, que yo pensé, yo Pamela pensé, no, esto va a gustar, y a la hora de la verdad no. Entonces, para mí ha sido muy chévere trabajar con la opinión de mis clientes, con las ideas de mis clientes. Mis clientes son súper creativos. Es impresionante, no soy yo la que se inventa las cosas, son mis clientes y ellos son los que todo el tiempo me están diciendo qué hacer. Pamela, ¿tú me harías esto? Pamela, ¿tú harías un móvil porque quiero hacer un móvil para una cunita? Entonces, claro, yo como igual ya conozco cuáles son mis habilidades y a qué me puedo comprometer, antes era un poco más aventada y más arriesgada. Hoy en día ya sé a qué cosas no me le mido. Por ejemplo, a veces me han dicho, Pamela, mira, es que quiero un cojincito que sea de Cars, pero que sea cojín. Entonces ahí yo ya soy más responsable y ya les digo, mira, un cojín no recomiendo que sea hecho con este material, ya que este material, pues con tanto roce, muy posiblemente se va a dañar muy rápido. Entonces para cojín no, te recomiendo que si quieres un muñequito para decoración, está perfecto el material. Entonces yo ya sé decir no, ¿sí? Entonces no me le mido tampoco a todo, pero sí las grandes ideas y cosas que han gustado ha sido principalmente pedidos de mis clientes, ideas de mis clientes. Entonces es ahí donde tú tienes que tener los oídos bien abiertos y pensar que todas las ideas que tu cliente te está dando pueden llegar a ser grandes ideas, porque tú te das cuenta que son cosas que tal vez a ti no se te habían ocurrido, pero que le gustan a las personas, que tú puedes decir, tal vez no es mi preferido, pero date cuenta que sí le puede gustar. Yo he contado el caso de una marca que hace muñecos con sangre y con un hueso y con los ojos salidos. Y yo diría, bueno, tal vez uno nunca se le ocurrió, pero pues date cuenta que esa marca existe y que esa marca sí existe y sigue funcionando a través de los años es porque encontró un mercado y porque a alguien le gustó, ¿cierto? Seguramente a esa persona alguien le dio la idea y le dijo, ¿y por qué no haces un muñeco así, asá? Y a partir de ahí publicó y a más personas le gustaron. Entonces, a lo que voy es que trata de no cerrarte tanto a hacer un tipo de producto. No te cierres, no es necesario, deja que el mismo público te lleve. Cuando las personas te pregunten, dale, hazlo. Eso por un lado, hazlo si tú estás de acuerdo con hacerlo también, porque no quiero que te me vayas para ese extremo. Por ejemplo, yo te voy a confesar una cosa. A mí no me gusta hacer proyectos que me impliquen demasiado tiempo. Es decir, los libros sensoriales, por ejemplo, son un excelente negocio y a mí varias personas me preguntan, no, libros sensoriales, pues yo ya los he hecho. Lo que me sucede con los libros sensoriales es que aunque puede llegar a ser buen negocio porque a la gente le gusta, pues no sé, hay algo en mí que no me atrae, es porque considero que tiene demasiadas partes, demasiado trabajo, demasiado material, entonces no es mi proyecto favorito y tal vez en eso yo me estaría contradiciendo en lo que te estoy contando, pero solo me pasa con los libros sensoriales. De resto, creo que en la versatilidad de nuestro material, pues me dedico a todas las cosas. Entonces, pues ojo, simplemente piensa qué es lo que a la gente le gusta y no te vayas contracorriente. Haz las cosas que a las personas les gusta, como les gusta.
Una cosa que yo he identificado es que a las personas les encantan los personajes, por ejemplo, si te has dado cuenta, yo hago personajes de películas, entonces haz personajes de pronto, o no sé, busca también dependiendo para qué te enfoques, si quieres hacer cosas para niños, si quieres hacer cosas para adultos, dependiendo de eso, pero siempre que obviamente también tu público, tus clientes coincidan con el estilo que tú quieres hacer, a ver si sí hay un match, en el momento en que hagas un match de que tú hagas cosas que a ese público que te sigue le gustan, pues nada, ahí está el éxito. Entonces, eso era lo que te quería decir, no satanicemos a los clientes, querámoslos, seamos agradecidos y sobre todo escuchémoslos.